Settling down, my text go scream, you know better than that. I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming home to tempt me. I need to be alone like the... Buenas tardes, mi nombre es Leslie Alejandra. Me corresponde a mí la literatura medieval. La literatura medieval es aquella que extrae los extraliterarios como un contexto histórico. Es decir, que la literatura medieval se basaba más que todo en las escrituras para ciertos cuentos, historias, cosas así. El por qué es importante la literatura medieval. Son muy importantes tanto en escritos y poetas, ya que este cumple una función de ser historias caballerescas u otras historias. Estas historias y cuentos fueron hechos para toda la humanidad, para representar cada uno de los hechos que se han hecho, transcurrido en estos periodos. Las características de la literatura medieval es la lengua, en la que es un vínculo en la cultura latín y crean textos de lenguas vernáculas. Es decir, que en ella la lengua son textos según la cultura en que están, por ejemplo el latín, para hacer que la gente entienda sobre estas historias con la misma cultura latín. La oralidad tiene una desventaja, y es que la gente no puede leer, lo que significa que para entender un idioma es algo difícil. Entonces no es casi considerado como la oralidad muy importante. El verso. Esta es una de las características más importantes tanto en trovadores, ya que cumplen una función en la cual ellos utilizan esos versos para recordar ciertos textos. Ellos interpretan con música ciertas historias de lo que ha pasado, de lo que desde que se ha avanzado. Los trovadores utilizaban ese tipo de versos. La prosa son textos que usaban para los cuentos e historias de caballería. Como ahí dice mismo, se usaban para los cuentos de caballería, las historias de los héroes, historias de cierto tipo de género. El anonimato. Una de las obras no son bien confirmadas, es decir, que algunas historias son cambiadas por otras. Digamos, por ejemplo, usemos el cuento de Rapunzel, digamos. De Rapunzel cuenta una historia, luego otra persona cuenta otra historia y luego otra historia. Eso es algo difícil, ya que toca investigar cada historia para saber cuál es la original, aunque eso no es tan fácil, ya que no se sabe cuál de estos cuentos es la original y cuál es la verdadera historia. Entonces es algo muy probable de que pase algo así. Originalidad. Se usan o se reusan las historias en las cuales fueron basadas hechos reales. Hemos visto libros en la cual se relacionaban con las películas. Lo que pasa es que en esos cuentos no son iguales a las películas, ya que para ellos es reusarlas, contar la historia de otra manera, pero con el mismo cierto tema, para así eliminar algunos ciertos censuras, como cosas así como hay idiomas que no son adecuadas para este libro, entre otras cosas. El tema religioso. Las iglesias fueron una de las recurrentes de las historias, ya que en ellas cumplen ciertos idiomas. Es decir, digamos que nosotros tenemos la religión de latín, en Roma es la religión de Roma,
algo así. Para entender mejor, eh, Roma también en algunas personas entendían un poco más el latín que el romano, ya que pues a modo de aprender un idioma nuevo ya es como entendible. Didactismo. Cuenta con un juego didáctico que es usado para el comportamiento de la sociedad. Digamos, por ejemplo, un juego didáctico, un rompecabezas. El rompecabezas se une ciertas piezas y se forma algo que es representativo a la sociedad, digamos, por ejemplo, el respeto, la tolerancia, así como derechos humanos. Antecedentes de la literatura medieval. La caída de Roma que representa el centro político del imperio. Desde que esa caída de Roma se ha vuelto más o menos popular por ciertas historias que ha ocurrido en esa caída de Roma en el centro político. La lengua latín es usada en los romanos. Como nos damos cuenta, los romanos también tienen unas partes que son latín, pero casi no nos entendemos tanto porque ya el idioma de los romanos es casi parecido al de nosotros. Es como si fuera unir el inglés con el español y, y es algo que más o menos se entiende. Se crean derechos romanos para así tener pautas en una orden social. Lo que hacen los romanos es hacer ciertos derechos o leyes que también se pueden decir que son utilizadas para así como que la gente se respeten ese tipo de derechos romanos para así no tener más inconvenientes con problemas de la sociedad. Y esto es todo por hoy. Sé que no es mucho, pero al menos he hecho una buena explicación ante estas historias y nos vemos luego.